Y hay un sector poderoso en la República Dominicana que le quiere quitar un derecho a los obreros, los patronos, que es el derecho a la cesantía. La Organización Mundial del Comercio felicita al presidente, al gobierno dominicano por los logros en manejo y diversificación de la economía. La Organización Mundial del Comercio. ¿Qué coño usted me está hablando a mí de que estabilidad macroeconómica y reconocimiento de que de la Organización Mundial del Comercio? Dejen de estar con esa maldita narrativa. Y se me quedó la estabilidad de que macroeconómica. Coño, cuando me meten una factura que yo voy allá a robar, no me corten la luz, por favor, no me corten la energía eléctrica. Yo trabajo para pagar una energía eléctrica altísima y se pagó un pacto eléctrico, se firmó un pacto eléctrico y usted me está reconociendo a un presidente y me están hablando de estabilidad macroeconómica. Cuando una libra de pollo, yo dije, párteme un pollo ayer, me dijeron, tiene que dar 375 pesos por 7 piecitas de pollo cruda. Muy buenos días, ya hoy es, ¿qué soy? Jueves. Viernes. ¿Cómo que viernes? Antesala del fin de semana. Jueves 12. Ya. Estamos Hoy es lo que cruzados. diga el jefe. ¿Eh? Hoy es lo que diga el jefe. Muy bien. Hoy es jueves 12. Jueves Dije 12 de que no venimos junio. mañana. Jueves 12 de junio. Estamos a mitad de año y lo que es el solsticio de verano, el día más largo viene por ahí. Sí. Damos inicio a esta entrega de Matutino Su Mundo en toda la geografía nacional y a nivel internacional, con toda la audiencia que nos sigue cada día y que tratamos de abordar los temas en equidistancia de lo que se llama la objetividad, el equilibrio, repartir lo que es toda la carga hacia de lado y lado en materia de la información política, económica, empresarial, cultural. Y hoy tenemos un gran contenido para todos ustedes, nuestros compañeros de a bordo, José Tomás Paulino, Maximiliana Manzueta, Ana Daisy Guerrero y el profesor Roberto Monclús. Buenos días a todos, compañeros. Buenos días. Buenos Les días. hago una propuesta, que dediquemos el programa de hoy a la memoria de ese ícono referencial de la buena comunicación, de una comunicación ejercida con honestidad, con capacidad, con talento profesional y sobre todo con sensibilidad. Doña Socorro Castellanos, que nos ha dejado en este mundo terrenal y ha pasado a otro estadio, ha ido a su encuentro con el Señor. Y queremos desde este espacio de Multimedia Su Mundo y nosotros como profesionales de la comunicación que abrevamos en esa fuente de conocimientos que fue ella, queremos presentar nuestras sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y a todos aquellos que la conocieron. Fue una de las grandes del país, una de las pioneras de la comunicación en la televisión dominicana, sobre todo con su programa Buenas tardes a la orden, y después de ahí todo fue éxito, todo fue talento, todo fue enseñanza y educación. Bien, ha muerto la televisión digna en la República Dominicana, doña Socorro Castellanos. Si no es la primera históricamente, es la dignidad de la mujer en la televisión dominicana. La primera mujer que salió un 1 de agosto de 1952 todavía vive, María Cristina Camilo. Pero cuando llegó la clase, la estética, el buen hablar, el buen hacer a la televisión dominicana fue con doña Socorro Castellanos. Primero hizo el show de Tintinola, o sea, exploró la producción infantil, un área difícil de producir. El jardín de Tintinola. El jardín de Tintinola. Y luego una saga de 2 entregas más, o sea, 2 productos por esa onda. Luego pasa, como decía mi compañero José Tomás, a tener, ahora se llama el prime time, o sea, en el horario vespertino, en el Canal 4, Buenas tardes, mental, a la orden. Se hacía acompañar de Magda Florencio, una joven que ya no es tan joven, que incursionaba en los medios de comunicación y dieron cátedra de la buena televisión. Pasaron los años, siguió explorando en la televisión y luego ya casi en el otoño de su madurez como productora, como talento, entra a Punto Final, un concepto orgánico en Color Visión bajo la dirección de Freddy Everas Goico, y luego se convirtió pues en ese show
en ese toque de queda en el horario de 8 a 10 de la noche. Ha fallecido la dignidad, la elegancia, la mujer en la televisión dominicana. Paz a los restos, que le sea ligero el viaje a doña Socorro Castellano. Una gran pérdida para los medios de comunicación. Pero también fue diplomática, hay que recordar, Eso iba a porque decir. sus últimos años lo dedicó como agregada cultural de Sí. nuestra embajada en Cuba, donde hizo un trabajo extraordinario, donde fortaleció los lazos y los vínculos entre Cuba y la República Dominicana, dos países que históricamente han estado unidos por los intercambios artísticos y culturales. Esa mujer que ustedes tienen ahí en su pantalla es el símbolo de la honestidad, de la transparencia, de la calidad profesional, del cuidado por el buen decir y de la buena televisión en la República Dominicana. Así que Dios es. la coja en su santo reino. Así es, el sector comunicación en estos momentos se encuentra sumergido en el dolor por la pérdida de Socorro Castellanos. Y es que su legado va a permanecer en la radio, en la televisión, con aquellos que son productores de contenido de calidad, que inciden de manera positiva en la sociedad, y de igual manera también su legado quedará en cada una de las aulas a donde pudo impactar doña Socorro de manera especial en cada uno de los estudiantes que el día de hoy están siguiendo su legado. Paz a su alma y conformidad a sus familiares. Qué bonito es hacer un buen trabajo, porque cuando tú haces un buen trabajo recibe esto que hoy está recibiendo doña Socorro. Así es. De verdad que escucharlos a ustedes hablar de historia con mi querido Monclú, de toda esa historia que obviamente yo no la vivimos, No había nacido. pero de verdad que llena mucho a uno saber que la televisión dominicana contó con personas como doña Socorro, y obviamente ya en los últimos años, claro que la conozco, claro que vi de su trabajo, Sí. y sobre todo de ese buen hacer, como ustedes bien han señalado. Así que de verdad que se siente bonito escuchar hablar de una profesional de esa forma, y ojalá, y estos nuevos talentos que tenemos, ojalá esta nueva generación vea eso y lo asuma sobre todo, y haga una televisión diferente, porque aquí tenemos muchas personas con mucha capacidad. Lo que pasa es que muchas veces se llevan del diarismo y del like y de buscar el morbo a las cosas, pero tienen la capacidad para hacer un buen trabajo y dejar huellas, y es momento de que realmente eso se pueda lograr en nuestra televisión. Sin duda alguna, multimedia es un mundo. Y aquí no hablamos en este momento como el matutino, que lo hacemos, sino como multimedia, porque como, digamos, este es el arranque de la programación en vivo de Multimedia es un mundo en general, esta parrilla programática de mucho contenido, pues es el multimedio que hacemos esta valoración en vida, la muerte, que es ese par dialéctico de la vida. La muerte es lo que más sentido le da a la vida, increíblemente. Sin la muerte la vida no tenía una medida de comparación, y esa es, en resumen, la despedida de doña Socorro Castellanos, que nos permitió por tantos años disfrutar de una comunicación tan de buena calidad. Tuve la oportunidad de conversar con ella no hace tanto, en Cuba precisamente, a invitación del embajador nuestro, allá el doctor Flavio Rondón, a una actividad de la patria, una actividad impresionantemente hermosa, y ella estaba allá también de puesto diplomático, y conversamos unos minutos ahí en los jardines de la embajada. Y claro, cuando uno veía a doña Socorro Castellano, era ver una leyenda viva. Uno sentía que tenía una oportunidad de por medio De aprender. de hablar, de tener la oportunidad de conversar con una leyenda viviente, porque eso era doña Socorro Castellano. Tú sabes, como ha dicho Maxi, lo bonito que es retirarse de este plano existencial con absoluta valoración de toda la sociedad a la que tú formaste parte. Eso es impresionantemente hermoso para su familia, para sus nietos, para sus hijos, para toda su familia en general, para sus allegados. Entonces yo creo que esto es un ejemplo. Es muy difícil retirarse de este plano existencial sin tener alguien que salga a hablar algo de ti. Y sin embargo, esta categoría de personalidad que tenía doña Socorro Castellano es impresionantemente valorable.
nosotros aquí desde el multimedia, su familia, ya tendremos las informaciones de cómo serán las honras fúnebres, cómo es que va a ser la despedida de sus restos mortales. No tenemos la información todavía, pero en el transcurso del día ya sabremos cómo se van a despedir los restos mortales de doña Socorro Castellanos. Graimer, tú sabes que desde el año 1960, señores, Socorro Castellanos trabajando en los medios de comunicación. Yo digo que es un ejemplo viviente de lo que es la permanencia en los medios de comunicación sin caer en la vulgaridad. Ha sido un ejemplo para cantidades de generaciones que han visto ese trabajo, que vieron el trabajo que ella venía realizando en beneficio de la sociedad. Y donde quiera que estuvo doña Socorro Castellanos, de verdad, realizó un excelente trabajo digno de admirar por cantidades de personas. Eso es importante. Yo lo tenía pendiente destacar. Cuando yo decía que es una fecha, la fecha que yo más recuerdo luego de mi cumpleaños, el nacimiento, la natalidad de la televisión dominicana. Sí. Yo lo digo con tanto orgullo como dominicano, 1 de agosto de 1952. Oigan bien, Socorro Castellano es el rostro de la transición democrática en la televisión dominicana, porque si mencionamos Pololo, María Cristina, Macario, los dos que... Felipe y Macario. Que era otra generación. Cirita, que era otra era generación. una generación que no necesariamente debemos vincularla al trujillismo, es que nace la televisión. fueron de Pero esa de época. Petán y Socorro. No eran que eran petanistas ni trujillistas, no. Pero surgieron. Socorro fue en esa... 1960, todavía estaba el tirano, pero continuó en Radio Televisión Dominicana haciendo una gran propuesta de una televisión sin contaminarse en lo político. Y esa es la gran dignidad. Y para finalizar con esto de Socorro Castellano, 3 mujeres que yo entiendo dignas, que tú llegas como generación, como un nacido en la década del 60 y todavía vivo. Si tú llegas a un canal y estaba Socorro Castellano, por ejemplo, tú dices, espérate. Está doña Tengo que Socorro. tener una compostura. Miledis de Cabral. Espérate. Es una autoridad. Agrégame otra más que tú Norma dices, espérate, Graveley. déjame dejar la chercha. Doña Norma Graveley, Santana. Y los Santana. Silvia de Pou. Doña Silvia de Pou. Entonces, tú puedes. No, Edgardo hecha espérate. comunicación. Calladito. Sí. Lisette Selman. Y Lisette También. Selman Ya. de otra generación, pero ahí le agregas a Yatna Tavares, que después de Doña Socorro Es la siguiente la más generación. longeva. Pero ¿quién es su en mamá? la se televisión. parece. Pero ¿quién es la mamá de esas 2 últimas que hemos mencionado? Doña Miledis de Cabral. Entonces, hay escuela. Claro, hay escuela. Hay formación. Entonces, Hay escuela y hay Hay chercha. que Mira, decir Miledis que de Yagna Cabral. Tavares, perdóname, Yagna Tavares vino como a llenar esa retirada que venían haciendo por lógica existencial. Sí. Y la verdad es que Yagna Tavares como que llenó gran parte de ese hueco. Excelente. Esos programas matutinos con Yagna Tavares hoy mismo, Sí. que antes de Yagna creo que fue Miledis. Ella comenzó en Buenos No, Días. Miledis fue fundadora de Hoy Mismo y se lleva a Yatna Tavares de Raintel para Hoy Mismo, porque Yatna Tavares comenzó con doña Miledis de Cabral en Raintel. En Raintel. Cuando ella pasa de Raintel a Color Visión como fundadora de Hoy Que era Mismo un con el desayuno. señor Franga Redondo, entonces ella se lleva a Yatna Tavares para Hoy Mismo. Y ahí comenzó, pero también formó a Zaraida de Marchena, Zaraida de formó Marchena. a Yolanda Mañán, Yolanda formó Mañán. a Zoraida Caluche, formó un grupo de mujeres en las que Miledis de Cabral intuyó talento, capacidad comunicacional, porque todas salieron del concurso Soraya nacional de Castillo, belleza. Soraya Castillo, ¿no? Soraya No, no. Castillo también, sí. Soraya es como Sí, del este es el concurso de grupo. belleza No, no, y no. lectora de noticias. Este es el grupo, porque recuerda que todas fueron presentadoras de noticias en Teleradio Noticias, Claro. que era Raintel, que era noticias de televisión y de radio. Sí. Y todas salieron del concurso de belleza. Pero te falta una rubia que había, Maripili Martínez. No, esa no es de ahí. No, esa es de otra Telecentro. época. Pero en el área de noticias ustedes no pueden dejar atrás a Nieves Corniel, a Ida Cecín. Lo que pasa Sí, es que eso es radio, Pero eso es radio. Sí, pero Sí. una generación Sí, también. pero Sí, estamos pero eso es hablando de radio. la televisión, de las de la mujeres que televisión. preparó, Que- que se prepararon a la sombra de doña Miledis de Cabral y Y después- doña Que hay que Socorro. decir que, Sí, que eso fue excelente. una innovación fuerte. Meter las mujeres en la mañana en el tema de análisis, eso no era normal.
Eso no era normal, eso fue una innovación que trajo esa perspectiva diferente de ver las cosas Y en el tema de la... diría Sí, yo. lo que pasa es que contaban la- las mujeres que trabajaban en los medios. en aquel tiempo. Una de ellas, Era muy que yo lamento reducido. tanto como que la participación en el Estado la sacó de los medios, que es Yolanda Martínez, cuando entró en hoy mismo, vino a hacer un aporte increíble por la recia formación que tiene Yolanda Martínez, pero yo siento que la posición en el gobierno nos quitó a la Yolanda Martínez analista. Sí. Sí. Aunque creo que está retornando Está en ahora, los medios. Pero Pero un papel muy sí, importante, pero- pero ha pero- caído mucho. pero perdimos Realmente. con la salida de Yolanda Martínez. Pues, en definitiva, hablar con la partida de una persona como es doña Socorro Castellano, pero que dejó sentada los cimientos de una vocación por la comunicación correcta. Así que paz a su alma y ya estaremos informando de cómo serán las despedidas de los restos mortales. Miren, hoy teníamos un invitado de mucha importancia para los temas que estamos analizando, como es el senador Antonio Taveras, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, pero tenemos, no estará acompañándonos por una situación que se ha presentado en el Senado que tiene que ver con la discusión de el Código Penal. Sí. Hay unas exigencias y unas condiciones que están debatiendo y discutiendo, pero ya lo tendremos más adelante. Está como más joven, Antonio. Ya lo tendremos más adelante en cuanto a... No, los muchachos tratando de ayudarlo, se excedieron porque buscaron No, una no, foto no, de... no, él está así, él él está se así. ayudó. Discúlpeme, no, espérese, Tenía espérese. 14 Se hizo una buena foto. Espérese que lo tenemos que tener aquí. Vámonos al paso. Los muchachos, yo se lo dije ayer, digo, está bien que busquen fotos, está bien, pero esa foto debe tener como 15 años para atrás. O sea, Yo no lo estaba conociendo, honestamente. pero que no está así, es que los muchachos por ayudarlo buscaron una foto muy joven. Pero el tema es... Ahora lucía muy que elegante El tema es... a esa edad. No, a esa edad. El tema es, está bien, no me ayuden a mí a trabajar aquí. Sí, desayúdenme que así nos va mejor. Bueno, señores, de todos modos, hoy tenemos un contenido, miren, tenemos unas conexiones a nivel internacional y local. Ese es él. Mírenlo ahí. Ese sí es. Entonces ustedes mismos se están enmendando la plana, los compañeros allá de Ahí producción. está. Don Antonio Taveras, Ya no está quien es un gran legislador y que está haciendo un gran trabajo al frente de la Comisión de Justicia. Ya lo tendremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, vámonos con la portada. Ahí tenemos la portada. Usted marca www.sumundodigital.com y entra en conexión con el diario digital editado por Multimedios Su Mundo. En las globales, Trump retirará personal de su embajada en Irak ante incremento de tensión con ese país. La Asociación de Comerciantes de Merca Santo Domingo pide al gobierno préstamos tasa cero con gracia de 10 años. Y de igual manera también una nueva nave. No, espérense, bájenlo un poquito. Vamos a ver. Bájenlo. ¿Qué es lo que piden? Ya Lo llevo bájenlo. 42, la presbicia me ha atacado. Ahí, para que lea los 3 titulares. Así es, nueva nave para reubicar a los afectados. Y por último, estación de bomberos en el Merca Santo Domingo, ya que hay una carencia de una estación de bomberos, señores, con a propósito de este siniestro. Yo, ¿Qué ocurrió? Las peticiones son válidas casi en todas. El tema de la gracia de 10 años podemos discutirla. Baja. La vamos a discutir. Pero la petición no está mal. Ese fue el presidente de la Asociación de Comerciantes que Sí, estuvo pero allí. eso parece Leoncio ya un préstamo García. no Leoncio reembolsable. García. Gracias de Así es. 10 años. Leoncio García. Se pasó Así es, señores, parte de las informaciones que trae hoy nuestro periódico, también otras importantes, y es el caso de la comisión que investiga el colapso en el JEPC, que ya entregó el informe a la Procuraduría. Barry y Cotuí firman paz con plan de reasentamiento por presa de colas. Omar Fernández, el senador de la capital, defiende en Estados Unidos el derecho de República Dominicana a deportar a los indocumentados. El Intrant digitaliza plataforma para conocer datos
de accidente en República Dominicana. Imponen grillete, visita periódica e impedimento de salida a Ángel Martínez. Ahí lo guardaron. Bueno, esta y otras informaciones Omar Fernández encontrarás en www.sumundodigital.com. Y usted nos puede seguir a través de una amplia gama de canales de televisión como el 101 y el 1101 High Definition de Claro, el canal 81 de Altice, el 81 de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, el 67 de Telecable Central, el 46 de Wind Telecom y el canal 647 de Fire TV Stick. También nos puede seguir a través de 190 sistemas de cable. Estamos en todas las provincias del país. A nivel internacional, en el satélite EUTEL para todo el continente americano y el satélite Intelsat para todo el mundo. Síganos a través de las plataformas digitales y las redes sociales de Multimedios Su Mundo para que esté en contacto con la información actualizada, la información veraz. No hay motivos para no estar informado. Y si usted quiere, pues vamos a mover de la casa y quiere mantener la sintonía con nosotros, ahí está, descargue nuestras aplicaciones, tanto en Apple Store como en Google Play, Su Mundo FM, con el siguiente eslogan: ya va contigo a donde quieras que vaya. Además de música, toda la programación de nuestros canales de Su Mundo Digital. También descargue el código QR para mantenerse en sintonía con Su Mundo Digital. Así es. Atesta todas las conexiones a nivel nacional e internacional, señores, pero el presidente, la agenda que logró hacer, empalmaron bien los reconocimientos. Bueno, resultados. Pero usted sabe lo que la Organización Mundial del Comercio felicita al presidente, al gobierno dominicano por los logros en manejo y diversificación de la economía. La Organización Mundial del Comercio. Eso es grande. Señores, lo que se está diciendo de que la República Dominicana está en el centro, está en el debate, está de moda a nivel, es cierto, ¿eh? Claro que sí. Es cierto. Ese logro más lo logrado con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la verdad es que este ha sido una gira de éxito para el presidente Abinader. Mira, Pepe, lo que decían que Pepe no iba. Pero claro que sí, recuerden que le dije que ese reconocimiento que le entregó la Organización Internacional del Trabajo en su encuentro anual, obviamente fue canalizado por los dos líderes del sector sindical de la República Dominicana. Está Pepe Abreu en esa foto, que es el presidente del CENUS, de la Confederación de la Unidad Sindical. Está Gabriel del Río Doñé, que es el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Por ahí debe estar Jacobo Ramos, que es también diputado, que es de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, y son las tres organizaciones sindicales de mayor importancia en la República Dominicana, que tienen todo el nivel de principalía y de protagonismo en la Organización Internacional del Trabajo. Y yo pienso que muy merecido ese reconocimiento al presidente Luis Abinader, porque ¿qué le reconocen? Le reconocen los esfuerzos que ha estado haciendo para consolidar y para fortalecer la economía, pero también los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Aquí ha habido varios aumentos de sueldos a diferentes sectores, a los trabajadores de sectores no sectorizados. El último aumento fue al sector turismo, y aunque uno a veces cuestiona de que pese a que se producen esos aumentos, siguen estando por debajo del costo de la canasta básica familiar. Pero bueno, al fin y al cabo, cuando te mejoran el nivel salarial, están dándote un pequeño respiro en la situación económica de estrechez en que vive toda aquella persona que depende de un salario y de un salario bajo. Tú sabes que me gustaría resaltar dentro de todo esto, independientemente de esto que estamos viendo, lo que ha hecho el gobierno, y obviamente que eso es trascendental y muy importante. Ese escenario que utilizaron los dirigentes sindicales para entregarle ese reconocimiento al presidente, eso está muy bien, porque ellos pudieron haberlo hecho allí, en la Juan Erazo, perfectamente, pero la connotación que le da ese escenario es totalmente distinto. Irse a la OIM. No, porque fue la OIT, la Organización a la OIT, exacto. Son dos. Él estuvo en la Organización Mundial del Comercio, sí, y estuvo también en la OIT. OMC. Pero el escenario de la OIT para entregar ese reconocimiento
eso estuvo muy bien. Y el papel que jugaron. Eso estuvo muy bien por ello. De verdad que hay que felicitar a esos dirigentes sindicales que están haciendo lo que deben hacer, poniendo a la República Dominicana a la vista de todos y sobre todo reconociendo el rol que ha tenido el presidente de la República para apoyarle en todo lo que tiene que ver con los aumentos, porque recuerden que fue el presidente que se sentó y dijo sí, un 20, hay que buscar la forma de que se dé, porque el sector sindical, el sector trabajador estaba totalmente opuesto a eso, era un 10 que ellos estaban insistían, hasta que el presidente se puso los pantalones, por así decirlo, y prácticamente los obligó a aprobar esto. Entonces, qué bueno que el sector sindical está reconociendo esa labor que ha hecho el presidente para apoyar a los trabajadores, y qué buen escenario el que utilizaron para entregarle ese reconocimiento. Yo quisiera... Perdóname, sí, lo de la OIT tiene relevancia, Claro. porque se hizo la gestión, pero la OIT no te va a aceptar un cabildeo sin razón, creo yo. Claro, ¿verdad? que así. Creo yo. No que así, No, pero bueno, eso, yo creo que eso sí. lo evalúan, claro. Pero la de la Claro. OMC, lo de la OMC es También. todavía más trascendente. Claro. Era lo que yo quería puntualizar. Son dos reconocimientos importantes. Yo soy escéptico. Me parece que hubo un lobismo muy importante. Porque la OIT está reconociendo al presidente, y ustedes han destacado por los aumentos salariales, pero todavía hay mucha desigualdad. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que las mujeres ganan menos que los hombres? Pero eso ha sido toda la vida. Pero no Y vamos a hemos quedar ido porque ha sido toda la vida. Está bien, pero estamos avanzando. Porque no vamos a quedar porque ha sido toda la vida. Pero no reconocemos lo que se ha hecho, Además, entonces. no se justifica ese reconocimiento cuando hay un debate serio en el Congreso de mi país, la República Dominicana, sobre tener un nuevo marco jurídico. Y hay un sector poderoso en la República Dominicana que le quiere quitar un derecho a los obreros, los patronos, que es el derecho a la cesantía, para ponerle un tope. Vino aquí el ministro de Trabajo de la República Dominicana, un jurista, un académico, un hombre de los tribunales, y justificaba un tope. Es lo que yo interpreto en su lenguaje no verbal. Porque eso no se ganó en las calles, la cesantía. Sin un nuevo código y tratando de quitarle un derecho adquirido a los trabajadores, yo no hubiese reconocido, si soy la OIT, al presidente de la República. No, cuando usted logre ese nuevo código, las nuevas reformas que necesita el ámbito laboral, yo le voy a reconocer a usted como un pilar fundamental para la nueva ola de reforma en el aspecto de normativas o normativa legal. Yo lo hubiese aguantado ese reconocimiento. Ahí accionó un lobismo bien, donde los dominicanos están bien representados, no desde ahora, hace bastante tiempo. Yo recuerdo un dirigente sindical, yo no sé si Graimer lo recuerda, o José, que son más viejos que las dos damas que nos acompañan, Pocholo, Pocholo. Efraín Sánchez Soriano, que fue exiliado político, Jacinto de los Santos, Francisco de los Santos, Rafael Santos, el de Infotec, que ahora hay que ponerle Franco Badía. No, usted lo conoce como Rafael Santos. Sí. A usted lo conoce como Rafael Santos. Es que hay otro Rafael Santos. El de la PRED. No, ese nuevo. El Rafael Santos nosotros conocemos el sindicalista. El profesor. Entonces yo hubiese detenido, hubiese parado ese reconocimiento hasta que tengamos ese nuevo código y que no se lesione la cesantía. Ahora, lo que sí me gusta, porque una van de Cali y otra van de Horst, es que la OMC felicitara a la República Dominicana, y a ellos se la compro. Oigan bien, las variables o el criterio o los criterios para una felicitación a la República Dominicana. Logros en el manejo y la diversificación de la economía. Usted puede ser la fuerza del pueblo, usted puede ser del PLD, usted puede ser de la izquierda, pero es un presidente que enfrentó una pandemia y logró en la región abrir la economía y sobre todo nuestro principal pilar, que es el turismo. Eso hay que reconocérselo a Luis Abinader, no tanto al PRM, a Luis Abinader. Y yo decía en el Canal 4, para terminar, en mi momento como comentarista allá, yo creo que es el perfil de mandatario que nosotros necesitamos, un economista. Que a Luis no se le conozca porque no fijó posiciones antes de ser presidente, que no era un referente como un economista de consulta. Para nosotros, los reporteros, que dicen, déjame a buscar la opinión de Luis Abinader Corona sobre la dolarización de la economía, por ejemplo, o el alta inflación. Luis no era un economista de referencia.
Entonces, pero como mandatario lo ha hecho bien. Como un mandatario post pandemia lo ha hecho excelente. Pero me gusta algo, porque se la voy a dar. Diversificación de la economía. Yo no entiendo eso. ¿En qué se ha diversificado la economía dominicana? Si depende de remesas, si depende del turismo, si depende todavía de zona franca. Ahora, si Luis me aplica lo que hizo Pinochet en Chile, que lo mencionábamos esta semana aquí, que cogió la madera y la hizo exportable y engrosó el crecimiento económico, yo le doy premio Nobel de economía a Luis Abinader. Si Luis me coge la uva de Neiva y me la exporta y la convierte en un producto exportable marca país, yo se la doy, como hicieron los chilenos. Pero perdónenme, preservación del medio ambiente. Coño, pero Barrigol, es un ecocidio que hay aquí con Barrigol y el gobierno no se pronuncia. Entonces, vamos a ver cuáles son esos reconocimientos que se le está dando, Era lo que quería decir por el día de hoy. Y me voy a callar y me voy a tapar la boca y voy a hacer 60,000 muecas. No hablo más. A pesar de esa crisis, Monclús. No solo eso. Bebe agua. Oye, Monclús. No solo eso, que el enfoque tuyo tiene importancia relevante. Y se me quedó la estabilidad macroeconómica. Coño, cuando me meten una factura que yo voy allá a robar, no me corten la luz, por favor, no me corten la energía eléctrica. Yo trabajo para pagar una energía eléctrica altísima y se pagó un pacto eléctrico, se firmó un pacto eléctrico y usted no está reconociendo a un presidente y me están hablando de estabilidad macroeconómica. Cuando una libra de pollo, yo dije, párteme un pollo ayer, me dijeron, tiene que dar 375 pesos por 7 piecitas de pollo cruda. ¿De qué estabilidad macroeconómica? ¿Por qué lo van a reconocer? Claro. Cuando yo tenga la canasta básica alimentaria cubierta, que no le metí la educación ahí, ni la salud. Yo soy hipertenso y cada vez que yo voy a comprar 4 blisters, tengo que hablar de más de 2,000, 3,000 pesos para una condición, porque no es una enfermedad ser hipertenso. ¿Qué coño usted me está hablando a mí de que estabilidad macroeconómica y reconocimiento de la Organización Mundial del Comercio? Dejen de estar con esa maldita narrativa. Cuando aquí saca 200,000 gente de la pobreza, eso no es nada. Con una población de más de 11 millones y con la carga de Haití, te la toleramos porque somos gente, es un panel aquí de profesionales. Eso no es un logro importante. Eso es un logro importante. La OMC prestándose a esa vagabundería de reconocer, pero por favor, vamos a ser serios. Eso que llevaron al reconocimiento de la OIT son amigos míos. Gabriel de Río Gaby es mi amigo del barrio. Es un premio comprado. Es un premio cabildeado en OIT. Porque esos sí son buenos los sindicalistas de la República Dominicana. Yo quiero que tú me digas, todas las sedes de los organismos internacionales están en Bruselas, en Suiza, todos los años viajan allá. A eso sí van ellos. Bueno, pero también... Vayan a la calle a defender la cesantía, vayan al Congreso, como estamos haciendo nosotros, lo de las candidaturas independientes, lo tienen hasta aquí, pero estamos demostrando que somos pocos, pero tenemos dignidad. Eso es un premio, que se cabildean. Pero lo que sí es que, independientemente de todas esas debilidades a las que tú haces alusión, Monclús, hay que destacar que la República Dominicana quedó bien en alto con esa distinción que le hicieran esos organismos internacionales y que algún mérito ha tenido el país para ser reconocido. De verdad que a pesar de ese proceso que vivimos en esa época de pandemia, donde la economía, ustedes vieron todo lo que estuvo aconteciendo en aquella época, pues el Luis Abinader logró mantener la economía y el día de hoy, pues hay que destacar cómo la República Dominicana ha estado bien posicionada y cómo cerró el año 2024. Así que con muchas situaciones que hay que seguir trabajando. El presidente destacó en una de sus intervenciones, por ejemplo, en la semanal, que él ha cumplido con varios sectores el tema del aumento salarial. Sin embargo, hay un sector que es el sector público que desde ya están haciendo los análisis para ver cómo de una manera u otra hacen el aumento salarial para aquellos que están devengando un salario mínimo. También tengo que destacar que la canasta familiar, señores, a propósito, fuera de que la economía esté bien en altos niveles,
hay una situación, y es que la misma no se refleja en los más desposeídos, no se refleja en la canasta familiar. Cuando tú hablabas de la energía eléctrica, de esas facturas, de verdad, a mí me impactó, porque para tú solicitar que no te corten la luz, tú tienes que pagar el 50% de esa factura eléctrica, lo que indica de que si ahora mismo las facturas te están llegando de 10 y hasta 15 mil pesos. Yo he sido una de las víctimas de este sistema eléctrico, donde casi no paro en mi casa, salgo de noche, llego de noche, y resulta que las facturas me están llegando demasiado alto, y para ello, cuando voy a hacer una reclamación, cuando voy a Protecon, siempre es fallido, nunca van a mi favor, y he tenido que pagar esas facturas. Hay muchas situaciones en la República Dominicana que tampoco podemos taparla con un dedo. Bueno, señores, más adelante vamos a hacer contacto desde Ocoa con Jovinex Arias sobre este caso de la muerte de Pedro Ignacio Maceo, quien muriera a propósito de un disparo en una protesta que se estaban dando por una incursión del CEMPA, de este organismo de medio ambiente, por unas ocupaciones en terrenos Rancho Arriba. de Rancho Arriba, en áreas de preservación ambiental. Y vamos a hacer contacto con ellos ahorita porque hay una confusión alrededor de todo esto. Pero mientras tanto, nosotros tenemos varios días viendo una serie de informaciones a nivel de los Estados Unidos en cuanto a una serie de protestas que teníamos décadas que no veíamos, unas revueltas públicas producto de la decisión del gobierno de Donald Trump de aplicar lo que son las leyes migratorias en contra de los inmigrantes en una zona de Estados Unidos donde la población mexicana, salvadoreña y otros de Centroamérica son bastante fuerte la presencia por una obvia y natural migración y las condiciones que se dan en ese territorio. Entonces, estas protestas en Estados Unidos han llamado la atención porque hay posiciones y posturas de alcaldes, de gobernadores y de legisladores en diferentes ámbitos, demócratas, republicanos, pero sobre todo los demócratas. Y hay una situación bastante tensa en Estados Unidos, por eso hemos hecho contacto con Ruskin Pimentel para ver que nos actualice, nos explique cuál es la situación. Nuestro compañero Ruskin Pimentel desde los Estados Unidos. Buenos días, Ruskin. Buenos días, un saludo afectuoso para todos ustedes en el estudio y su audiencia. Gracias. Gracias. Esta situación, Ruskin, que está pasando, tiene precedentes en el orden migratorio, porque hemos visto situaciones en Estados Unidos como Pink Floyd o Ronnie King, ¿verdad? En el pasado, en los 90, en Los Ángeles precisamente, pero en este rango de tensión por el tema migratorio, ¿había sucedido? No, definitivamente no hay precedente para las acciones que está tomando el Ejecutivo en la Casa Blanca, ni en Los Ángeles, ni en ninguna otra ciudad en Estados Unidos donde se están desarrollando estas redadas migratorias. La situación en Los Ángeles, digamos, ha sido también influenciada por factores externos que no tienen que ver con la lucha legítima de protesta pacífica que está accionando las comunidades donde ICE está haciendo incursiones paramilitares. Es decir, aquí han habido algunos grupos minoritarios que se han encargado de llevar anarquismo a estas protestas. Eso no es característico de nuestras comunidades, no es característico de, digamos, el sentir de las comunidades que están siendo afectadas por estas acciones sin precedentes del inquilino en la Casa Blanca. Francamente, ha habido protestas que se han salido de control por otros temas históricamente en Estados Unidos. La historia de Estados Unidos no empezó en enero cuando llegó un inquilino nuevo a la Casa Blanca. Hay personas, sobre todo en los medios de comunicación, que pretenden llevar a cabo una narrativa de que aparentemente Estados Unidos nació en enero de este año, y no es así. Estados Unidos tiene una larga lucha por la defensa de los derechos civiles, tiene una larga lucha por la defensa
de los derechos de los trabajadores. Y esa larga lucha ha tenido episodios brillantes de acciones pacíficas del pueblo y acciones violentas que condenamos, que todo el que tiene un sentido de democracia condena enérgicamente. Pero en el caso que nos atañe, que es el caso que está ocurriendo en Los Ángeles desde la semana pasada, estos actos que vemos de violencia no son característicos de las comunidades que legítimamente están protestando por las acciones del Ejecutivo. Una pregunta, la mayor crítica que se le está haciendo al presidente Trump y la manera en cómo está manejando estas manifestaciones pacíficas es la intervención, por ejemplo, de miembros del ejército. Algo que mucha gente cuestiona porque el ejército solamente ha enviado a las calles en situaciones muy especiales y están claramente tipificadas e identificadas esas circunstancias en las que el ejército puede participar a reprimir algún tipo de manifestación, pero no una manifestación pacífica como esta. Ha dicho el congresista Adriano Espaillat que nosotros no podemos perder de vista qué es en realidad lo que ha ocurrido aquí y qué es lo que ha desatado esto. Lo que pasó en Los Ángeles es una situación sistemática que el Ejecutivo ha tratado de implementar en todo el país, y es denegarle a los miembros del Congreso el derecho que tienen por la Constitución de acercarse a instalaciones federales a conducir lo que nosotros conocemos como oversight, o digamos una especie de inspección o una especie de visita para ver qué trabajos se están generando ahí. ¿Qué ocurre en Los Ángeles? 4 miembros del Congreso se presentaron a la instalación donde ICE está deteniendo personas ante denuncias de que tenían a 200 personas allí que no se sabía su estatus, en base a unas redadas que salieron a las calles, a lugares públicos, a sitios de trabajo, a arrestar personas sin ningún tipo de explicación, ni a sus familiares, ni a abogados, sin ningún tipo de proceso, digamos, legal, y entonces empezaron a llevar a estas personas a ese centro de detención. 4 miembros del Congreso se presentaron allí y les fue negada la entrada. Eso es absurdamente ilegal. La Constitución no solamente le da la potestad, sino ordena a los congresistas a visitar las instalaciones federales para conducir, digamos, una serie de inspecciones en lo que se conoce como el balance de poder entre las ramas del gobierno legislativo y ejecutivo. Los congresistas no tienen que anunciarse. Los congresistas no tienen que sacar una cita. Los congresistas no tienen que decir yo voy para allá a hacer esto. Pueden hacerlo como un acto de cortesía y se hace regularmente. El propio congresista Adriano Espaillat visitó el edificio federal aquí en Nueva York, el 26 Federal Plaza, y lo tuvieron 1 hora en el lobby para luego decirle que no le iban a dar acceso al piso 10 de ese edificio, donde tenemos denuncias de que personas están entrando y no están saliendo. Entonces, al no prestarle ese derecho de acceso a los congresistas, la comunidad salió a protestar legítimamente. Dentro de esa protesta hubo personas que son anarquistas, que no tienen que ver con esta situación y que aprovechan estos escenarios para causar caos y desorden. Esas personas deben de ser sometidas a la justicia y al orden público establecido por la Policía Civil de Los Ángeles. Ruskin. El jefe de la Policía Civil de Los Ángeles dijo en reiteradas ocasiones que tenía la situación bajo control y que no era necesario una intervención del gobierno federal. Tú hablabas ahorita de grupos minoritarios. Así es. Si puedes ampliarnos un poquito sobre esto, ¿son grupos que realmente lo que están buscando generar el caos? ¿A qué obedecen esos grupos? Porque decía que no son precisamente lo que representan a esa comunidad que está siendo pues deportada en una gran mayoría. Mira, el promedio de manifestantes en esas protestas, hubo días que subió a 2.000 o 3.000 personas. De esas 2.000 o 3.000 personas,
que llevan 5 o 6 días manifestándose en Los Ángeles, en Dallas, en Nueva York, en Knoxville, en Austin, Texas, en Nebraska, en Minnesota, en Detroit, en múltiples ciudades de Estados Unidos. En Los Ángeles, en estos días, solamente se han arrestado a 300 personas que han roto el orden público. Es decir, esto es un porciento muy pequeño, conocido por las autoridades locales, los policías que patrullan esas calles todos los días, que no son entes externos a la situación en sus comunidades. Y han dicho esos policías, el jefe de la policía, la alcaldesa de Los Ángeles, ha dicho, estos son elementos externos, anarquistas, personas que rutinariamente incluso van de ciudades en ciudades a hacer actos vandálicos, a aprovechar que hay, digamos, una atención de la policía a estos manifestantes para que puedan hacer sus manifestaciones en paz, y por las noches cometen robos, van a los negocios y los saquean, hacen escenarios de caos para distraer a la policía, con el fin, muchas veces, simplemente de saquear una tienda. Estas son personas que no son de la comunidad y que no tienen nada que ver con la protesta legítima que se está haciendo allí. Y obviamente eso es condenable, porque estas protestas tienen un carácter legítimo de un sentimiento de esas comunidades. Y estos anarquistas lo que hacen es deteriorar eso, y tienen que ser procesados a toda la atención de la justicia, y no se debe de permitir. Las autoridades locales, la policía local de Los Ángeles ha dicho que está en ese proceso continuamente. Pero existe, Ruskin, buenos días, ¿existe alguna demanda por parte de esos grupos minoritarios? Claro, las demandas son muy específicas. La primera es que se le provea acceso a los congresistas que han decidido ir a hacer las evaluaciones de esas instalaciones. Sí, pero aparte de esa. Claro, y que se detengan estas redadas de ICE en lugares como escuelas, como hospitales, como lugares de trabajo, y que a las personas que ICE detenga, porque entiende que tienen una situación migratoria no regular, que se le dé el debido proceso de ley. Son demandas mínimas en carácter de una democracia que ha funcionado bien durante mucho tiempo. Es que son demandas incluso básicas. Y los grupos que están haciendo esto, muchas veces acompañados por organizaciones sin fines de lucro que ayudan a nuestras comunidades, han dado estas demandas por escrito a todos los niveles. A los congresistas, la han dado a los agentes federales, lo han dado a los agentes estatales, han ido a los medios de comunicación y han dicho, nuestras demandas son básicas en términos del funcionamiento de una democracia. Primero, que se cumpla con la ley y que nuestros representantes, los congresistas, tengan acceso a estas instalaciones. Segundo, que si ICE va a hacer operativos dentro de una ciudad, que coordine con las fuerzas locales para proteger tanto a aquellas personas que ellos andan buscando como al público en general. Tercero, que se respete la dignidad humana, la familia y los trabajadores en sus lugares, por ejemplo, de oración o donde van a buscar un servicio médico. Y cuarto, que si finalmente una persona es detenida por agentes del ICE, porque los agentes del ICE entienden que ellos violaron la ley, que esa persona tenga el derecho a un debido proceso de ley, contactar a sus familiares, tener un abogado, saber cuáles son los cargos que se le imputan. Estas son unas demandas básicas en términos de cómo funciona una democracia. Dos puntitos básicos, Ruskin. Esas personas que están aprovechando esas manifestaciones pacíficas que están realizando con la intención de que haya un trato humano, respetuoso, acorde con la ley en la aplicación de la política migratoria del presidente Trump,
podrían ser infiltrados por organizaciones o por personas interesadas en desacreditar la manifestación como tal, el reclamo como tal. Eso por un lado. Y en segundo lugar, al presidente Trump le están reclamando, le están sacando en cara que él ha lanzado al ejército, por ejemplo, a reprimir a esos manifestantes, pero no lo hizo cuando aquella turba fue a ocupar el Capitolio el día 6 de enero y él era presidente. Mira, con relación a tu primera pregunta, son las autoridades que tienen que determinar cuál es la procedencia de estos grupos. Sería irresponsable para mí decir que hay gente que lo está pagando o no le está pagando, o lo que sea. Eso lo dirán las investigaciones. Ya hay más de 300 arrestados. Yo te aseguro que cuando se lleven los casos a la corte, la fiscal general de Los Ángeles ayer estableció los cargos que le está sometiendo a estas personas, que incluyen agresión agravada a agentes del orden público, que incluyen robos en los saqueos que hicieron a tiendas o destrucción a propiedad privada. Entonces, durante esos juicios, en un debido proceso de ley, que es lo que tenemos en Estados Unidos, las autoridades verán si actuaron solos, si fueron acompañados por alguien o si han sido motivados por quien sea a perpetrar estos hechos delictivos deplorables que no ayudan a nuestras comunidades. Estos hechos dañan la economía, dañan al pequeño negocio que está en el área. Estos hechos le dan la vuelta al país y al mundo, y en manifestaciones que tienen un derecho legítimo protegido por la primera enmienda de la Constitución norteamericana, del derecho a reunirse y protestar. Estos hechos lo que hacen es mandar una sombra de eso, porque son escandalosos, como deben de ser escandalosos y como todos debemos de reprocharlos. Pero no podemos olvidar bajo ningún concepto cuál es la agenda que hay detrás de esto. La agenda que hay detrás de esto es criminalizar nuestras comunidades. Desde que llegó el nuevo inquilino a la Casa Blanca, ha pretendido poner en contexto que nuestras comunidades latinas, sobre todo, son criminales. Y no lo somos. La historia de Estados Unidos no empezó en enero del 2025. California es la cuarta economía más grande del mundo si fuera un país soberano y no parte de Estados Unidos. Es la economía más grande de los Estados Unidos de América. ¿Y cómo llegó California ahí? ¿Cómo California es la economía y el estado que es? ¿Llegó ahí en enero del 2025? ¿O no llegó California a donde está económicamente y sirviéndole bien a la nación en términos económicos y de muchos otros por el arduo trabajo de nuestras comunidades? No son nuestros trabajadores que están en las granjas, en la construcción, en los servicios domésticos, en trabajos que muchas veces el norteamericano no quiere hacer. No son esos trabajadores que han puesto el trabajo que finalmente crea la economía. O simplemente California va a ser el estado que es o la economía que es porque vivan norteamericanos allí. No, California es el estado que es porque durante muchos años nuestras comunidades han bajado el lomo en la agricultura. Así es. Y ahora se le quiere ir a perseguir en camiones, en atuendos militares. Estamos hablando de agentes civiles, los agentes del ICE. Se están poniendo chamacos militares, se esconden la cara, se la tapan para que no puedan ser reconocidos. No usan su nombre en el uniforme y no dan explicaciones y salen a corretear gente. Estados Unidos no es eso, y ese no es el pago que se le debe de dar a quien bajó el lomo para construir ese estado. Entonces, cuando tú tienes eso, y cuando tú tienes padres de familia que han llevado a sus hijos a la escuela y llegan en la tarde a recogerlos, niños norteamericanos que nacieron aquí, y llegan a recogerlos y se encuentran que ahí son detenidos. Miren, hay personas, nos pasó aquí en Nueva York, y por eso el congresista Adriano Espaillat
fue a visitar el complejo federal, hay personas que fueron citadas ese mismo domingo que el congresista Adriano Espaillat visitó la plaza. Personas fueron citadas allí para cumplir con el proceso migratorio. Es decir, tú estás aquí con un proceso irregular y tú vas a la corte y pides, yo quiero regularizarme. Y la corte te pide unos documentos, te da unas citas, te dice este es el proceso que tienes que seguir, y las personas regularmente duran varios meses en eso, van yendo a sus citas, se toman las huellas, hacen una entrevista, llevan papeles, y para eso le dan unas citas y están yendo a los edificios federales a eso. Pues adivinen qué está pasando, señores. ¿Qué está pasando? Llegan allí y le dicen, sí, entrégame tu identificación, entrégame, sí, estos son los documentos que te pedimos para la cita de hoy. Ah, pues no hay problema, te llamamos. Y cuando salen al pasillo, hay 5 agentes de detención del ICE y lo llevan al piso 10 del edificio federal. Y de ahí su familia no vuelve a saber de ellos. Y son llevados a centros de detención fuera del estado, como en Texas o en Minnesota. Wow. Y de ahí su familia no vuelven a saber de ellos. Hasta que no están deportados en su país, pueden coger un teléfono y llamarlo y decirle, me deportaron. Y no lo están llevando comando. Están pasando 3, 4 días, 2, 3 semanas. Entonces, a raíz de eso, Sí. los congresistas, Adriano Espaillat es el presidente del Caucus Hispano, se reunieron hace 2 días en una conferencia de prensa unificados. El presidente del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, la presidenta del Caucus Asiático y la presidenta del Caucus Afroamericano. Los 3 caucus más grandes y poderosos del Congreso, que reúnen 171 congresistas de los 435 que hay. De 435, 171 hacen un llamado, primero, a que se detenga esto. Segundo, a que se le facilite, como dice la Constitución, a que ellos puedan visitar estos centros y ver las condiciones en las que allí se está operando, porque lo que se están llevando son miembros de nuestras comunidades. Se están llevando a mi panadero, se están llevando a la persona que hace mi patio, se están llevando a la persona que me atiende en el supermercado, que a veces yo tengo 10, 15 años viéndolo y que es miembro de comunidad, de mi comunidad. Y se lo llevan y yo ni siquiera puedo saber dónde está para mandarle un abogado. Ruskin. Entonces, eso es contrario a la ley. Okay. Pero se están llevando, en general, violentando procedimientos, pero el tema de la ilegalidad, ¿cómo se va a resolver? Eso por un lado. Y la otra es, ha dicho el presidente Donald Trump que va a pedir una ley para 1 año de prisión para quien queme una bandera norteamericana. ¿Eso es posible? Bueno, las cortes decidirán. El nuevo inquilino de la Casa Blanca ha emitido muchas órdenes ejecutivas a las que yo les digo, 134 demandas en los tribunales se la han detenido, la gran mayoría. Nosotros vemos muchos fuegos artificiales en los medios de comunicación. No hay, perdóname, pero no hay ningún antecedente que diga usted va preso por quemar una bandera americana, ¿o sí? Estoy seguro que hay jurisprudencia que dice que eso es parte del derecho a la libre expresión. Yo no soy abogado. Creo que en trabajos anteriores académicos míos, universitarios, vi algún tipo de jurisprudencia, sobre todo cuando se dieron manifestaciones como tal en la lucha a los derechos civiles en los años 60. Desde los años 60, Estados Unidos conlleva unas luchas cívicas por muchas razones. Muchas veces fueron los estudiantes, otras veces fueron los trabajadores, otras veces fueron los sindicatos, otras veces fueron los defensores de los derechos civiles, y Estados Unidos ha sobrellevado todas esas etapas. El mundo no se ha acabado, la historia norteamericana no terminará ni empezó en enero. El inquilino en la Casa Blanca durará allí su término y se irá, no puede volver a correr. Y nuestras comunidades van a estar en pie de lucha denunciando lo que creen que es genuino. Ahora, esa lucha tiene que ser pacífica, ordenada, dentro de la democracia, sin irrumpir con la ley. De ahí que el presidente de los Estados Unidos de turno quiera decir que una cosa es ilegal o no.
Eso lo determinan las leyes. Este es un país de ley y orden. Lo otro que me preguntabas, Graimer, me parece que tiene que ver con qué hacer con la ilegalidad. Mira, la ilegalidad lo que hay es que atenderla. El congresista Adriano Espaillat no ha hecho una oposición a esto simplemente por llevar una voz o por decir algo. Aquí ha habido propuestas concretas por parte del caucus hispano y muchos miembros del Congreso y muchos oficiales electos de todos los estados. Y yo te voy a decir la propuesta concreta con la que muchos republicanos han estado de acuerdo en el pasado. El problema es que había que buscar un chivo expiatorio para agendas que no son realmente la migración, sino el totalitarismo. Lo que esto es un chivo expiatorio para buscar un enemigo que se llama la comunidad latina en su mayoría, porque la mayoría de los emigrantes aquí son latinos, y establecer sistemas totalitaristas en este país, como aparentemente es la tendencia del inquilino en la Casa Blanca. Yo te digo algo, hay una propuesta seria sobre la mesa, hecha en perspectiva y con un carácter legal y humano, lógico y económico. Primero, el congresista Adriano Espaillat ha dicho, vamos a llevar a quien tenga récord criminal, cometa crímenes y esté de forma irregular en este país a la justicia y deportado. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Una persona violó la ley, cometió crímenes violentos, no tiene documentación migratoria acorde, debe ser procesado por sus crímenes y deportado a su país de origen. Ahí no hay ningún tipo de desacuerdo. Pero vamos a proteger a personas que han estado en estatus protegidos por mucho tiempo, los trabajadores de granjas, los farm workers, trabajadores de granjas, que han estado protegidos hasta con permisos de trabajo ofrecidos por el mismo gobierno federal que ahora los persigue. A esas personas vamos a protegerlos dentro de un proceso de identificación y vamos a protegerlos para que puedan seguir trabajando en nuestro país y aportando a la economía. Gracias, Ruskin. Pimentel, ¿Sí? Pimentel, Sí. ya te vamos a despedir, pero no se puede interrumpir el mandato de Donald Trump por todas esas violaciones. Porque lo que tú has dicho, eso es grave. O sea, lo que él está haciendo, yo recuerdo comunicados en República Dominicana de la propia embajada norteamericana o del consulado, ¿verdad, José? Que es como pidiendo granjeros, o sea, trabajadores del campo, y validando su estatus migratorio para que puedan ir a trabajar allá. Y eso no le puede... Ha sido un proceso fluido siempre, y te agradezco por tu observación, ha sido un proceso fluido siempre. El congresista Adriano Espaillat ha dicho 3 grupos principales, que son los trabajadores, las familias, aquellos padres que tienen hijos norteamericanos que nacieron aquí, no hay por qué dividir esas familias. Sí, pero mi inquietud es, el Congreso no puede una iniciativa, además del juicio político, y suspender el mandato de Donald Trump por todas estas violaciones a los derechos humanos que le está cometiendo, todo este atropello, porque cuando te veo, comandante, lo veo a usted ahí, pienso en la ruta hacia Selma. O sea, en el 60, eso está bien documentado. Y no se, había una orden de detener a Luther King y su caminata, ¿no?, hacia el Capitolio. Pero no se había visto. Pero no usaron al ejército. No usaron al ejército. Usaron las fuerzas del orden. Yo no quiero hacer... Y te agradezco por tu pregunta y yo estoy deseoso de poder contestarla. Me voy a reservar la contestación por razones obvias. Mi lugar de trabajo y las instituciones a las que pertenezco. El presidente de Estados Unidos fue elegido democráticamente en unas elecciones que ganó y estará allí 4 años. Esa es la realidad. Y si el Congreso, Ruskin, si el Congreso lo permite, porque en el caso del Watergate, con Nixon,
aunque él eventualmente renunció, pero iba a ser sometido a un juicio político pidiendo su destitución o su renuncia. Claro, ya Miren, está. permítanme que ustedes son mis hermanos. Y yo quiero brevemente, muy breve, les quiero decir algo para que ustedes lo piensen. El gobierno federal en Washington ha dicho que a las universidades que no hablen y digan lo que yo quiero o me gusta, le cortaré los fondos. El gobierno federal ha dicho que a los estudiantes que vengan de países que a mí no me caigan bien, les quitaré las visas. El gobierno federal ha dicho que iré ante las comunidades de inmigrantes, perseguiré a quien no tenga un documento migratorio que a mí me guste y lo deportaré. El gobierno ha dicho que suspenderá los programas de visas de estudiantes, ha suspendido el acceso a visa a 7 países de forma sumaria, y a 11 países de forma sumaria y 7 de forma limitada. El gobierno federal también ha dicho que irá tras de las cuentas de redes sociales de aquellas personas que inciten cosas que no están de acuerdo a lo que ellos piensan. Y el gobierno ha dicho que puede tomar acciones en términos de política exterior con aranceles a países amigos como República Dominicana, violando acuerdos como el acuerdo de libre comercio entre ambas naciones. El gobierno ha enviado agentes federales a nuestras comunidades enmascarados. El gobierno le ha prohibido la entrada de inspección a congresistas a lugares donde tienen el derecho constitucional de hacerlo. El gobierno ha emitido una orden ejecutiva para que aquellas personas que nazcan aquí no tengan la ciudadanía norteamericana. Bueno, pues lo pueden llevar a un juicio político y hacerlo yo lo que les renunciar. aconsejo, compañeros, lo que les aconsejo, ustedes que son mis hermanos, que yo pensaría que mañana el gobierno también pudiera estar mirando los comunicadores de países extranjeros para afectar sus visas si dicen algunas cosas que a ellos no le caigan bien. Entonces yo les aconsejo a los comunicadores, muchos de ellos que han salido a bailarle la danza al nuevo ejecutivo. Hay muchos en países como el nuestro, yo soy dominicano, me permito hablar como dominicano, que han salido a aplaudirle y bailarle la danza al nuevo ejecutivo de la Casa Blanca. Yo les aconsejaría que le dieran una segunda mirada a eso. No vaya a hacer cosas que mañana amanezcan sin visa. ¿Cómo? Eso es así de complicado. Yo tengo 2 visas, la de trabajo y la de turista. La quitamos la 2. ¿Me la van a La quitar? visa es un documento precioso para tener, para poder venir a Estados Unidos, visitar, ver sus familiares, usarla bien de forma correcta. Es un documento precioso que otorga nuestra gran nación y un privilegio, ¿no? Como lo hacen muchos países del mundo. Rookie, finalmente. Yo lo que les pido a ustedes, que todos los días hacen comentarios valiosos de lo que yo aprendo, Amén. que por favor, como ustedes son mis amigos, Sean cuidadosos. déjenme los comentarios al nuevo inquilino a nosotros. Que preserven sus visas. Pero tú lo que estás diciendo, Rookie, para ya finalizar y cerrar esta extraordinaria conversación, Muy buena. es que los comunicadores podrían recibir Extranjeros. represalias si argumentan cosas contra el actual inquilino de la Casa Blanca. Bueno, Moss era su mejor amigo. pelear. Y tuvieron ahí una situación y el inquilino de la Casa Blanca dijo: lo que yo debo hacer es quitarte los contratos a ti, porque ya tú no me caes bien. Nosotros no sabemos a dónde va a parar esto con gente que no opine como ellos o que no piense como ellos, como ustedes son mis amigos. Se cuiden. Y él no es el sudafricano, ¿verdad? Creo que sí. Sí, sí. Nosotros no somos como ellos, que andamos buscando a ver de dónde es cada cual. Moss es un científico, un comerciante, una persona que ha aportado a la economía de este país y que tiene sus aseveraciones políticas, que aparentemente le salieron mal.
porque lo acusaron desde la Casa Blanca de hasta usar drogas. De todo. Bueno, gracias, Ruskin. Un pleito serio entre Gracias, ellos dos. Ruskin Pimentel, por estas extraordinarias informaciones sobre la situación de Estados Unidos. Y por el consejo. Bueno, Claro, yo lo voy a tomar claro. con un grano de sal bajo la lengua, porque es muy difícil que yo hable. No me calles. Gracias, Ruskin, por esta conversación y vamos a tener pendiente a esto. Y saludos al congresista Adriano Espaillá, que lo esperamos por aquí pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, señores, vamos a tener que hacer la pausa, pero hay una información en desarrollo. Se ha producido un accidente aéreo en el que 169 pasajeros de la India y 53 pasajeros británicos. Hay una situación, específicamente un avión de Air India con 242 pasajeros a bordo se ha estrellado en las inmediaciones del aeropuerto de Ahmedabad, ciudad occidental de la India, desde la que partía en dirección Londres. Se desconoce el balance de víctimas mortales. Las primeras informaciones apuntan a que el vuelo se ha estrellado en una zona residencial. 169 pasajeros indios, 53 británicos eran los que iban a bordo, más todo el personal de a bordo, ¿verdad? Piloto, copiloto, personal de a bordo o azafatas o azafatos. Es una situación en desarrollo, así que vamos a la pausa, tenemos mucho más contenido con otras informaciones, sobre todo este caso de Ocoa, que está en una investigación abierta por la muerte de Pedro Ignacio Maceo. Vamos a la pausa. Bueno, aquí seguimos con esta entrega de hoy jueves. Se ha producido una situación en Ocoa, Rancho Arriba, a propósito de la incursión de medio ambiente en unos terrenos donde hay unas producciones de orégano, que es una producción ilegal, porque está tomada en áreas protegidas, y eso ha desencadenado una situación que terminó lamentablemente en el fallecimiento de Pedro Ignacio Maceo. Esto está en una investigación y parece que se metió el tema político, porque vemos a la Fuerza del Pueblo pidiendo esclarecer los hechos. No es un asesinato, es una muerte, digamos, accidental. Alguien tendrá que pagar, y precisamente se entregó en el día de ayer el principal responsable. Ahí tenemos las imágenes, nos la envió directamente desde Ocoa, Jovinex Arias, quien es un ocoeño, productor, y que está, digamos, interesado en que estos temas pues puedan esclarecerse para el bien de la comunidad, para el bien de los familiares, lamentablemente, porque según un familiar, creo que hijo del muerto, no estaba ni siquiera participando en la protesta en sí, sino que estaba como observador o grabando, algo así. Entonces lamentamos bastante esta situación, muy lamentable. Entonces queremos hacer contacto con Jovinex, quien nos ha servido, digamos, cuasi de reportero, porque nos contactó para ponernos al tanto de la entrega del principal acusado de la muerte de Pedro Ignacio Maceo. Estamos haciendo contacto por aquí porque tenemos un tema técnico en el máster que no podemos hacer el contacto por allá, pero tenemos por aquí a Jovinex Arias desde Ocoa. Buenos días, Jovinex. Buenos días, Greimer. Buenos días a todos los presentes ahí contigo, y buenos días a el país en este prestigioso medio y esa prestigiosa audiencia que lo sigue. Muchas gracias. ¿Cómo fue que se produjeron, primero, para poner al tanto de la audiencia, qué fue lo que desencadenó la protesta? Mira, humildemente te daré una explicación, porque yo creo que, en honor a la verdad,
no hay una verdad absoluta, pero humildemente te podría dar algunas conclusiones. Esos campesinos que elaboran esos terrenos en ese parque nacional, específicamente la Humeadora, habían estado combinados hace un gran tiempo a que salgan porque es un parque nacional. Entonces las autoridades le habían dado todos los plazos para que ellos salgan, incluso se le permitió, fue el Estado muy permisivo, se le permitió, no este gobierno, gobiernos anteriores y también, por asunto de los efectos sociales campesinos, se le permitió que cultivaran y se le dio todos los plazos habidos y por haber. En ese sentido, un día hay que practicar ya lo que la justicia lamentablemente ordena, que es el desalojo. El desalojo, hay mecanismos de una u otra forma que hay que usar, no violencia porque van a desalojar, entonces las personas reaccionan. En ese sentido, el CEMPA, que es el organismo de defensa del medio ambiente o protector, fue a hacer ese desalojo, que es la última opción después de un largo tiempo de espera. Y entonces los comunitarios campesinos se agruparon en la principal vía de acceso, que es una vía ya no de Rancho Arriba, ya es una vía que comunica en lo que es el norte con el sur, y se agruparon y prácticamente obstaculizaron con quema de goma, escombros, y se agruparon manifestantes. La policía acudió a socorrer ante el llamado de que estaba parado el tránsito, y ocurrió ese lamentable, fatídico caso, que en el cual dos familias, primeramente la familia del fallecido, un señor trabajador que también labora la tierra, que no estaba necesariamente en la protesta, o quito lo necesariamente, no estaba en la protesta. Aquí tenemos una cultura de ver lo que está pasando, y eso es muy peligroso. Caramba. Eso es muy peligroso, ver lo que está pasando para ver y después contar. Entonces, por el otro lado, todavía presunto, porque no nos podemos adelantar a los procesos, todavía presunto, pero que se entregó ayer, el señor Víctor Giraldo, también miembro de una familia prestigiosa, honorable de acá de la provincia. Entonces ocurrió, parece, algún tipo de disparo. Vuelvo a repetir, presuntamente. De hecho, se entregó ayer a las autoridades para que se le siga el debido proceso de investigación. Yo lo que quiero llamar, Kramer y compañeros que están ahí, la atención a personas que quieren pescar en río revuelto. ¿En qué sentido? Cualquier cosa que pasa, perdóname, Jovines. ¿Para qué alguien quiere pescar en río revuelto? ¿De qué? Cuando sucede, ¿verdad?, ese fatídico evento, inmediatamente que la policía agresiva y que el Estado que el CEMPA, nosotros teníamos esta información de manos de fuentes seguras, que la policía no tuvo que ver con eso, ni el CEMPA tampoco, porque nos comunicamos seguido, porque si el Estado, si es la policía, es prácticamente indirectamente el Estado. Y todas las llamadas y todos los comentarios en las redes y noticias y medios nacionales. Pero perdóname, Jovinex, si el Estado intervino para sacar unos campesinos, que ya se le ha hecho varias advertencias sobre el tema de utilizar tierras de área protegida para la explotación irregular, es el Estado que le van a llegar la crítica por la intervención. Sí. En principio. Sí, pero el Estado sí, no, pero dieron como testigo ocular que fue la policía que cometió ese acto. Todos los medios se descarriaron. Es que en principio, eso es natural, porque si la policía está reprimiendo
una protesta y muere alguien de un disparo, lo más normal, hasta que se aclarezcan los hechos, es que se presuma que fue la autoridad que disparó reprimiendo. Ok, tú lo has dicho, se presuma. Todavía yo estoy presumiendo que fue la persona que se entregó. Hay personas que lo dieron como tal, que fue la policía. Pero eso es normal en medio de la confusión, Jovinex. Es normal en medio de la confusión. Maxi Manzueta te tiene una pregunta. Una pregunta, Jovinex. Primero, tú estás intentando decir que se está politizando este tema, tal vez, y si hubo intercambio de disparos tanto por parte de la policía como por la otra parte para que se diera esa muerte. Este y otros temas han tratado de politizar. Y lo segundo, que no hubo intercambio de disparos. La policía no disparó. La policía lo que sí usó fue, señor, yo estoy pareciendo como vocero, lejos de ser. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Estoy definiendo la verdad. Jovinex, óyeme, olvídate de eso. Vamos arriba con los hechos. Si la policía no disparó, tiró bomba lacrimógena. No. Exactamente. Eso sí lo hizo. Sí, exactamente, sí, claro. ¿Por qué entonces, a qué se debe el señor Giancarlo, cómo se llama el matador? El presunto, ¿eh? El presunto. Víctor Giraldo. Víctor Giraldo. ¿Por qué Víctor Giraldo estaba disparando? No, eso desconocemos totalmente. Lo que tenemos a ciencia cierta es que él se entregó a las autoridades porque se presume que él hizo disparo y hay videos que pudieran certificarlo, pero que lo vimos, las autoridades darán el traste con la veracidad de la información. Roberto Monclús te va a hacer una pregunta. Hola hermano, compañero, ¿todo bien? ¿Tú te refieres? Un placer, Jovinex. Maxi se hizo una pregunta puntual, lo propio ha hecho Grimer. Entonces, yo estoy en un chat de periodistas donde recibimos decenas, cientos de notas de prensa e informaciones. ¿Tú quieres decir que la fuerza del pueblo quiere politizar esta situación que se ha dado en Ocoa? Déjame decirte, corrió en todos los medios, redes y medios nacionales una rueda de prensa donde se trasladó toda la dirección y ellos dieron una rueda de prensa formal. Sí. Ayer primero hicieron una dispersa, ayer hicieron una más formal donde acusaban directamente a las autoridades, inoperancia, un sinnúmero de cosas, y que iban a dar y que un tiempo que daban un tiempo para que las autoridades presentaran un informe. Es que las autoridades, antes de presentar un informe, debe culminar la investigación. Y ayer inició la investigación. Háblame del Ministerio Público allá. El Ministerio Público ayer recibió al presunto acusado y se inició desde anoche las investigaciones. José Tomás Paulino, pero Jovinex, la fuerza del pueblo está politizando este hecho. Vimos a la exdiputada Josefa encabezando esta rueda de prensa. Josefa Mejía. No solamente la distinguida, mi amiga querida, la diputada Josefa es parte, la dirección completa dieron una rueda de prensa. Pero la persona que murió es militante de la fuerza del pueblo. Sí. Encargado de seguridad, según dice la rueda de prensa. Ok, José Tomás Paulino. Lamentable, óigame, señores, voy a repetir. Lamentable porque es miembro de una familia honorable, un trabajador, una persona que de esos que labran en el campo para hacer producir la tierra, que no estaba en la manifestación. Y repito, la persona que se presume miembro de una familia honorable, las dos familias enlutadas en ese municipio pujante de Rancho Arriba. Muy lamentable. José Tomás Paulino tiene una pregunta. Mire, usted habla de que quieren politizar, por ejemplo, el tema, pero si había una manifestación que estaba siendo reprimida por la policía, que es el órgano del Estado llamado a salvaguardar
el orden público y de un lado estaba interviniendo el CENPA, que es el Servicio Nacional de Protección Ambiental. Lo más lógico es que si falleció una persona en esa manifestación, se le atribuya a quienes estaban tratando de reprimir o establecer el orden en esa manifestación. Ahora, ya como usted dice que el Ministerio Público ha iniciado una investigación, entonces el Ministerio Público es el llamado a establecer las responsabilidades condignas. Pero si ya esa persona se entregó, la persona a quien usted se está refiriendo que se entregó, por algo se entregó, entonces disparó, que él entiende que debe entregarse a las autoridades para que establezcan su responsabilidad. Vamos, Jovinex. A final de cuentas, es el Ministerio Público que le va a dar seguimiento a ese proceso. Nosotros como ciudadanos lo que intentamos es que fluyan las informaciones y que se use el debido proceso. Eso es lo que entendemos. Muchas gracias, Jovinex. Vamos a estar al pendiente, Jovinex Arias. Hermano, siempre a la orden de contribuir con este prestigioso equipo, amigo Greimer, de una manera abierta, puntual. Siempre vamos a estar, cualquier información que ustedes entiendan que necesiten acá en la provincia, de esta productiva y hermosa provincia, que quiero que un día puedan hacer un en vivo desde acá, desde la provincia. Le tiendo esa invitación. Dice Maxi que ella está disponible para ir. Claro que sí, con gusto. El señor productor también. Vamos a hacerlo desde una zona turística o de una zona, o vamos a hacerlo desde una zona donde se produzcan los ambientes controlados, los invernaderos. Sí. Pero está bien. Para coordinarlo con el senador también y el alcalde. Muy bien. Espérate, que ellos no se están ofreciendo. No, espérate. No. Vamos con el que está, vamos con el que está diciendo. Con Jovinex. Me refiero a invitarlos como autoridades. Ellos van a estar sentados en la mesa con todos ustedes, la gobernadora, el senador, los diputados, los alcaldes, van a estar sentados con ustedes. Muy bien. Ahora sí. Finalmente, Jovinex, gracias primero por hacer el contacto para relatarnos los hechos, y segundo, ¿qué se ha organizado para el sepelio de don Pedro Maceo? Mira, ya eso es un proceso interno de la familia. Como digo, la provincia y específicamente ese municipio de Rancho Arriba está compungida por esa lamentable situación de ese municipio honrado y trabajador, y es una lástima la pérdida de ese ciudadano, y esperamos que en las próximas, si existen luchas como van a ser, los métodos sean diferentes. Gracias. Aquí en nuestro país, mira, escúchame que me voy a extender un minuto, esa autopista que conduce o que une al norte con el sur es una belleza turística, y lamentablemente esas quemas de goma y neumáticos le causan daño, que al estado que inauguró el estado en el otro cuatrenio. Entonces, lamentablemente, esos actos hay que cambiar la forma de lucha. Muchas gracias, Jovinex Arias, desde Ocoa, por este interesante reporte, y vamos a dar seguimiento a las próximas acciones de ese lamentable hecho. Muchas gracias. Siempre a la orden, hermano. Bien, bueno, vamos a ver qué dicen las autoridades, porque la verdad es que es muy lamentable. Eso no debió terminar así. O sea que los conflictos de tierras son un poquito complejos. Así es. Lo que pasa es que se permite en principio a pequeñas familias que se vayan agrupando en zonas que las autoridades saben que son zonas consideradas reservas naturales, que son zonas, áreas protegidas. ¿En qué tiempo ocurre eso? ¿En qué tiempo
Cronológicamente se dan esos asentamientos. En campañas políticas, básicamente. ¿Y quién es el irresponsable? Y entonces, ¿Quiénes son los irresponsables? Los gobiernos, la clase política. Entonces después, No más cuando tú pregunta, tienes maestra. ahí cuando tú tienes ahí un agrupamiento, cuando tú tienes decenas Sí. o quizás cientos de agricultores, ya es difícil de resolver la situación. Recuerden lo que pasó en el Valle de Constanza. En Valle Nuevo de Constanza, la lucha que hubo que librar para desalojar a todas esas personas que en un área protegida estaban produciendo rubros agrícolas. Así, el pasado martes, José, compañeros del panel del programa y amigos televidentes que nos sintonizan por nuestra emisora Submundo FM, ocurrió un hecho importante. La normativa electoral política establece, luego de un proceso electoral en ese primer semestre, que los partidos comiencen un proceso de revisión, primero de reflexión interna sobre su desempeño en el pasado proceso. No lo dice tasativamente, pero se le estoy adelantando. Pero también renovar cuadros, hacer convenciones, escoger nuevas autoridades y entonces sí, hacer un nuevo perfil. ¿Qué ocurrió el pasado martes, 10 de la mañana en el Hotel Radisson? Pues que la dirigencia, sobre todo encabezado por su máximo líder del PDI, Partido Demócrata Institucional, una organización que fue fundada a mediados de la década de los 80, lo que los economistas denominaron la década perdida. Así nace el PDI, con una filosofía, con lineamientos, principios importantes. Y el pasado martes, su líder, el doctor Ismael Reyes Cruz, decidió convocar a los medios de comunicación y compartir buenas nuevas. Las buenas nuevas es que el PDI se relanza con 10 ejes temáticos importantes que abordan desde una cobertura de seguro médico universal totalmente gratis para todos los ciudadanos dominicanos, ¿verdad? Hasta pasar por una minería responsable. Son 10 temas, ejes temáticos, y vamos a compartir brevemente un resumen de lo que dijo el doctor Ismael Reyes Cruz ante los medios de comunicación de lo que será el nuevo PDI. Un simbolismo. Y lo quisimos hacer de manera sencilla porque entendemos que es un primer paso que en esta etapa vamos a dar en nuestra condición de ciudadanos dominicanos bajo la condición de dirigentes del Partido Demócrata Institucional. Tengo un documento que voy a ver si puedo leer. Señoras y señores, compañeros y compañeras, miembros de la prensa, reiterarle el agradecimiento por estar aquí en esta mañana para compartir con ustedes un mensaje que lo queremos hacer de manera sencilla, pero de manera clara y transparente. Y es que a partir de hoy ha comenzado una nueva etapa para el Partido Demócrata Institucional, una etapa con propósito, con visión y sobre todo para reiterar el compromiso con lo mejor para la República Dominicana. El PDI ha vuelto y viene con una política que se parece a lo mejor del pueblo dominicano. Ahí está el relanzamiento del nuevo PDI. Queremos, como miembro de este equipo de Submundo, dividiendo pues
las responsabilidades, pues agradecer a Pedro Galán como su secretario general del PDI por el montaje de esta actividad, también al secretario de organización, que es William Correa, a la rama juvenil que estuvo presente, pero en especial gracias a los medios de comunicación por el apoyo y por la cobertura que han dado al nuevo PDI. Se viene pues toda una programación de contactos de don Ismael Reyes Cruz, relanzando y explicando a los medios de comunicación y a toda la comunidad, tanto dominicana aquí como en el exterior, cuáles son esos 10, en qué consisten esos 10 ejes temáticos. Así es. Bueno, mientras más se fortalecen los partidos al interior de su estructura, de planteamiento, las ideologías están degolladas, agonizan las ideologías, pero los partidos ameritan y necesitan, para el bien del desarrollo institucional y democrático de nuestro país, que los partidos se fortalezcan al interior y que hagan planteamientos específicos de qué estado, de qué países, qué queremos hacer entre todos, y hacer la oposición que amerita un partido de gobierno en ejercicio. Hay que fortalecer el tipo de oposición que hay que hacer con planteamiento y con reclamos correctos. Yo creo que el PDI pues hace la parte que le corresponde, y así a los otros partidos. En los sistemas de partidos, Monclús, compañeros, tenemos que exigirle que tienen que fortalecer y robustecer su estructura interna. Y el tema de la formación, y el tema de los usos de los recursos que aportamos a través de la Junta Central Electoral, y el planteamiento y exigencia de que haya transparencia en el Estado y al interior de los partidos. Si no protegemos el sistema de partidos, nos vamos a ir por un despeñadero que está pasando por otros países latinoamericanos. Y eso tenemos que fortalecerlo entre todos. Hay una situación que todo lo que llega de Haití es problema. Nunca hemos visto una noticia que diga, wow, Haití resolvió un problema. Y ahora, fuera del orden prácticamente institucional en Haití, se están dando un asunto como que América Latina se está poniendo una venda en los ojos y como que no lo está abordando de manera precisa. Y es el uso de mercenarios para acabar con las bandas que tiene ese país, vuelto una porquería y un derramamiento de sangre y de hostigamiento a todo lo que es la familia haitiana. Y tenemos en contacto a nuestro consultor de cabecera, que cada jueves pues nos va actualizando lo que está pasando en el orden internacional. Buenos días, profesor Alfredo de la Cruz. Buenos días, Graimer, y buenos días al staff que me acompaña ahí. Un placer. Bueno, profesor, vemos la información de la acción de los drones contra las bandas haitianas. Actualícenos, y sobre todo, yo no sé por qué la comunidad internacional latinoamericana en la región, en el continente, está en absoluto silencio con estos mercenarios. Bueno, Graimer, la situación en Haití ya para ningún dominicano es sorpresa. Tal vez para otras partes del planeta sí, pero para nosotros que hemos recibido los embates en los aspectos sociales de ese flujo incontrolable de inmigrantes indocumentados de aquel lado, poniendo en contexto desde que se arreciara la crisis sociopolítica allí, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, por allá por el 2021, ha ido ahondándose. Y las autoridades han fallado en poner control a esto, donde las pandillas armadas hoy controlan cerca de más de un 85% de Puerto Príncipe. Recordamos que para poner una especie de coto a esto, dado que la fuerza de apoyo a la seguridad que dirige Kenia ha fracasado, por precisamente lo que usted decía, la falta de respaldo de los países latinoamericanos y otros. Entonces, en marzo pasado, las autoridades haitianas, ya desesperadas, empezaron a utilizar drones en Puerto Príncipe. Ya conocemos las noticias que publicó el New York Times el 20 de mayo pasado, de que se había contratado al mercenario y fundador de aquella empresa, Blackwater,
para precisamente descabezar a las bandas haitianas. Pero ya en marzo empezamos a ver los drones trabajando en Puerto Príncipe y en Dermas. En ese momento lo informaba el periódico haitiano, el de Nouvellits, específicamente en Maranatha College y Gran Rabín, en Ville de Dios y cerca de Dermas 30. Pero el método de los drones explosivos ha resultado ser un tema muy controvertido en Haití, específicamente para los defensores de los derechos humanos. Esos drones, perdóname, esos drones, porque escuché un concepto que no lo veo, como drones suicida, algo así, es que sueltan los drones para que se exploten. Lo que pasa es que los drones tienen dos modalidades. Usted puede utilizarlo para vigilancia y para ataque. Entonces, estos drones que están cargados de explosivos, aquí en el patio le dicen drones suicidas, pero esos son los drones cargados para ataques, que son comúnmente utilizados, que se han puesto muy de moda. Primeramente Estados Unidos, cuando estaba atacando en el primer gobierno de Trump a figuras de los movimientos yihadistas, y actualmente en la guerra que tiene Rusia en Ucrania, los dos bandos están usando drones. De hecho, algunos analistas hablan de la guerra de los drones por los adelantos que hemos visto. Y en el caso de Haití, decía que algunos por los derechos humanos resulta controvertido, y para las mismas bandas que ha cundido el pánico entre ellos. Pero esto es bien aplaudido por la población, que ahora, en la última información que tenemos, más de 100 presuntos miembros de estas bandas criminales o terroristas, porque ya han sido catalogadas como terroristas por el gobierno dominicano y por el gobierno estadounidense, precisamente en Gran Rabín y Vilas de Deu, fueron eliminados por drones en estos últimos 2 días. Esta información la sirvió la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, los drones están siendo utilizados por el grupo de apoyo que creó el primer ministro Ali Didier Fils-Aimé, como decía, en marzo pasado, para luchar contra estas bandas terroristas que controlan una gran parte de la capital haitiana. Profesor, ¿usted cree que finalmente este tema del uso de los drones va a eliminar las bandas criminales en Haití? Bueno, sería muy prematuro uno poder hacer una afirmación tan categórica, tomando en consideración lo compleja que es la situación en Haití. A pesar de que hay más de 300 muertos desde marzo hasta acá, y varios de los lugartenientes de las principales bandas, incluyendo a Jimmy Cherizer Barbecue, han sido eliminados, todavía no se ha descabezado ninguna banda, no han eliminado ningún jefe importante. Y si bien tenemos que esperar que haya otras jugadas importantes, dado que se tiene ahí a Eric Prince y otros mercenarios, habría que esperar e ir viendo día a día. Por lo pronto, en algunas localidades de Puerto Príncipe, ya las personas han podido empezar a realizar actividades comerciales y asistir a las escuelas. Y eso es muy importante, porque sabemos que hasta ahora todas las noticias que teníamos de Haití eran traumáticas. Sobre todo, para que ustedes tengan una idea, según datos del Observatorio de Naciones Unidas, en los primeros 3 meses de este año han muerto allí 1.617 personas y más de 800 han resultado heridas por la violencia generada por estos grupos terroristas, pero no solo por ellos, sino también por los grupos de autodefensa, por ciudadanos de a pie y también por la fuerza de seguridad. Pero en el 2024, reciente, la violencia en Haití causó más de 5.000 muertos, 5.626 para ser específico, 1.000 más que en el 2023, y hubo 1.994 secuestrados. Como podemos ver, esa situación difícil ha llevado a las autoridades a utilizar medidas desesperadas, sin escatimar escrúpulos, para tratar de llevar un poco de sosiego a este país donde las bandas ya están empezando a desplazarse de Puerto Príncipe al interior. Entonces esto obliga a soluciones
fuera de la usanza común, a lo que podríamos llamar soluciones fuera del cajón. En otro orden, así brevemente, las explosiones en Colombia, producto del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, se han producido. Iniciamos contacto con nuestra compañera desde Bogotá, Carol Pérez, y nos actualizaba las informaciones sobre que han colapsado las emergencias en Cali y más de una docena de muertos y cientos de heridos. La evaluación hacia ¿cuál sería la tendencia de esta violencia en Colombia? Bueno, mire, la región podríamos decir que quedó en shock, iniciando con el atentado, donde quedó grabado en un video y se pudo ver a un jovencito de 15 años que disparaba en la cabeza en un mitin callejero a un senador colombiano que dejó gravemente herido, lo que ha generado mucha preocupación en Colombia, un país que atravesó desde el siglo pasado una cantidad de magnicidio grandísima, que si no lo es, está muy cerca de ostentar un récord mundial. Pero la verdad, con los atentados que han seguido, uno no debería sorprenderse de que Colombia se atente contra un candidato a presidente o hayan otros atentados. Este era el caso, inicialmente, repito, de Miguel Uribe Turbay, de 39 años, de una familia de políticos notables, que su abuelo Julio César Turbay Ayala fue presidente de Colombia en 1978 a 1982. La madre de ese senador, Diana Turbay, fue una reconocida periodista secuestrada y asesinada por el cartel de Medellín bajo las órdenes de Pablo Escobar. Pero, como decía, esto no es sorprendente porque es que Colombia entró al siglo XX con la Guerra de los 1000 días, aquella terrible guerra entre liberales y conservadores. Tomando en consideración que en Colombia los liberales son los progresistas, la centroizquierda, la izquierda, y los conservadores es la derecha. Allí los atentados han abundado desde el siglo pasado. Por ejemplo, en 1914 podríamos decir que empieza con la muerte con hachazo limpio del general Rafael Uribe Uribe. Era Uribe por su madre y por su padre, que era del Partido Liberal, y iba al Parlamento porque él ocupaba una curul a presentar un proyecto de ley de protección a los trabajadores, los accidentes de trabajo, ¿verdad? Y en centro de Bogotá lo asesinaron a hachazo, le metieron la cabeza con un hacha. Pero ahí empezó una historia de magnicidio donde la izquierda puso más víctimas que la derecha. Por ejemplo, recuérdese que ahí fue el asesinato, la lista empieza con Jorge Eliezer Gaitán, que era el candidato del Partido Liberal y era el segundo ganador para la elección de 1948. Y estalla el Bogotazo. En el centro de Bogotá, que fue lo que dio el Bogotazo, que es el levantamiento popular que inició ese periodo de inestabilidad en el cual aparecieron las guerrillas en la selva colombiana. Caudillos liberales como Manuel Marulanda Vélez, después Tiro Fijo, crearon las guerrillas como la FARC, por ejemplo. Pero la lista de asesinatos es grandísima. Por ejemplo, en el 84 asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla, que era ministro de Justicia de un gobierno progresista, que fue uno de los primeros, de la primera víctima del narco, por encarar precisamente las denuncias contra Pablo Escobar Gaviria. Y en el 87 de Jaime Pardo Leal, que era el candidato de Unión Patriótica. Si usted recuerda, la Unión Patriótica fue una coalición de izquierda que se creó a partir de los acuerdos de la Uribe de 1984, entre el entonces gobierno de Belisario Betancur y la FARC y el Ejército del Pueblo. Bueno, el sucesor de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, fue asesinado en 1990. Y hubo muchos otros casos. Pero para responder a su pregunta, ¿por qué es tan chocante en un país con tan brutales antecedentes de violencia que un candidato haya sido blanco de un atentado perpetrado a través de un niño y que hayan seguido actos suicidas y destructivos? Y atentados como explosivos, sí. Sí, si bien, mire, la violencia política no es nueva en Colombia, como hemos visto. En este momento hay un hecho muy inquietante, y no he escuchado a nadie en los medios hablando de ello, y lo es el discurso del presidente Gustavo Petro.
el cual lleva una carga de violencia, aunque esto no implica obviamente responsabilizarlo o acusarlo. Pero la cuestión es que es inquietante porque hay un presidente que por negligencia o por lo que sea o por una zona oscura está desarrollando una retórica que por momentos se vuelve oscura y pareciera irradiar violencia política. Obviamente, esto no lo hace culpable, tampoco responsable, pero pone una mancha, pone oscuridad en ese escenario donde una vez más en la política ha ocurrido un intento de asesinato y le han seguido una serie de atentados violentos. Gracias, profesor Alfredo de la Cruz. Profesor, que sí, yo me Monclús. Profesor Alfredo de la Cruz. Adelante. Saludos, Monclús. Esa reflexión última tuya te ubica en la derecha extrema. Respóndale. Bueno, no, esto es un análisis lejos de ideología, porque yo tengo mis particulares inclinaciones, pero cuando yo analizo, y Graham me lo sabe, yo trato de ser muy equilibrado, lejos de atavismo moral o político, ideológico, porque la idea de uno como analista, como estudioso de estos temas, es ubicarse en una tábula rasa y situarlo en la mesa, y que sea el auditorio que cree sus propias conclusiones o sus propias inclinaciones. Gracias. Me voy a defender. Mesa, Esa narrativa parece de Vox en España. Sí, porque también los opositores a Gustavo Petro también tienen un discurso bastante virulento. Hay una situación muy fuerte en Colombia. Gracias, profesor. ¿O tiene algo más, brevemente? Yo pienso que, para concluir, que nosotros, los dominicanos, nuestras autoridades, nuestros líderes políticos, que aquí vivimos muchas veces de espalda al mundo, debemos tomar en consideración que un hecho, por lejano que ocurra, nos afecta de la manera que sea en una aldea intercomunicada. Así es. Entonces, cuando vemos la barba del vecino al de él, debemos poner la nuestra en remojo. Así es. Tratar de crear las políticas públicas, reforzar aquello que den al traste con cualquier conato. Así es, profesor. Intento alterar el orden público, porque una sociedad que muchas de sus anhelos y necesidades de alguna manera son encaradas, pues se desactivan con actos violentos para buscar soluciones. Así es, ahí nos acordamos de la frase aquella: ¿por quién doblan las campanas? No preguntes por quién, está doblando por ti. Gracias, profesor Alfredo de la Cruz, con este interesantísimo abordaje. Nos permite tener una perspectiva bastante amplia sobre los hechos históricos que han llevado a Colombia a la violencia y que pareciera que pudiera resurgir de nuevo. Mañana nos vemos aquí de nuevo en otra entrega de Matutino Su Mundo.